La Guerra del Peloponeso fue una de las guerras más devastadoras y trascendentales de la historia antigua. Un conflicto entre dos superpotencias, Atenas y Esparta, que no solo cambió el destino de Grecia, sino que también alteró para siempre la forma en que entendemos la guerra, la política y el poder. ¿Pero cómo empezó esta guerra? ¿Qué llevó a dos de las ciudades más poderosas del mundo griego a una confrontación total que duraría casi 3 décadas? Quédate con nosotros para descubrir cómo una guerra interna redefinió el mundo antiguo. Todo empezó. Por otro lado, Esparta era su antítesis. Una sociedad austera y militarista, donde la disciplina, el sacrificio y la lealtad a la polis estaban por encima de todo. Los espartanos no se preocupaban por la filosofía o el arte. Su objetivo principal era mantener su estatus como los guerreros más temidos de Grecia. Mientras Atenas gobernaba el mar, Esparta gobernaba la tierra con su formidable ejército de hoplitas. Y aunque ambas ciudades eran poderosas por derecho propio, tenían una relación tensa, una desconfianza que fue creciendo hasta explotar en una guerra sin precedentes. Pero, ¿qué fue lo que subió la chispa? En el siglo V AC, tras las guerras médicas, Atenas emergió como la principal potencia naval del mundo griego. Lideraba la Liga de Delos, una alianza de ciudades-estado griegos formadas para defenderse de la amenaza persa. Sin embargo, con el tiempo, Atenas comenzó a utilizar esta liga como una herramienta para construir su propio imperio, sometiendo a las ciudades aliadas y cobrando tributos. Esparta, en cambio, lideraba la Liga del Peloponeso, una alianza de ciudades que se oponía a la creciente influencia de Atenas. La tensión fue aumentando hasta que un conflicto en una pequeña ciudad aliada de Corinto fue el catalizador que llevó a la guerra. En el año 431 AC, la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta, declaró la guerra a Atenas. Así comenzaba la Guerra del Peloponeso, una guerra que cambiaría el destino de Grecia para siempre. Atenas y Esparta eran potencias que no solo luchaban por la hegemonía, sino que representaban formas de vida diametralmente opuestas. Mientras los atenienses confiaban en su poder naval y en su gran capacidad para comerciar y mantener largas campañas, los espartanos basaban su estrategia en la fuerza bruta de su infantería. La guerra se dividió en dos fases principales: la guerra arquidámica, que duró hasta el 421 AC, y la posterior invasión siciliana, que acabaría en el desastre para Atenas. Durante la primera fase, los espartanos comenzaron a invadir el Ática, la región que rodeaba a Atenas. Cada año, sus ejércitos entraban en territorio ateniense, destruyendo cosechas y aldeas en un intento por forzar a Atenas a la rendición. Pero Pericles, el líder ateniense en ese momento, tenía otra estrategia en mente. Decidió que la mejor defensa era evitar el enfrentamiento directo en tierra y aprovechar la superioridad naval de Atenas para mantener el suministro de alimentos y controlar las rutas comerciales. Los atenienses se refugiaron detrás de los impenetrables muros largos, que conectaban la ciudad con su puerto en el Pireo, y utilizaron su flota para acosar las costas del Peloponeso. Sin embargo, aunque la estrategia de Pericles evitaba la destrucción total de Atenas, la guerra trajo consigo una catástrofe inesperada, una plaga devastadora que mató a decenas de millas de atenienses, incluido el propio Pericles. La ciudad se vio debilitada y su moral, quebrada. Aunque la paz de Nicias, firmada en 421 AC, intentó poner fin a la guerra, la tregua fue breve. Atenas, ansiosa por recuperar su gloria y expandir su imperio, decidió embarcarse en una de las expediciones militares más ambiciosas de su historia, la invasión de Sicilia. Este sería uno de los errores más fatales que cometió la ciudad. En el año 415 AC, bajo el liderazgo de Alcibíades, Atenas lanzó una gran flota hacia Sicilia con la esperanza de someter la ciudad de Siracusa, aliada de Esparta, y controlar toda la isla. Al principio, la expedición parecía prometedora. Atenas confiaba en su poderío naval y en su habilidad para dominar a las yeguas, pero lo que siguió fue un desastre. Las fuerzas atenienses fueron rodeadas y derrotadas completamente. La mayoría de los soldados fueron capturados o asesinados, y la flota ateniense, destruida. Este fracaso marcó el principio del fin para Atenas. Con Atenas debilitada, Esparta no perdió tiempo. Con la ayuda financiera de Persia, que buscaba debilitar a ambas ciudades griegas, Esparta construyó su propia flota y comenzó a desafiar el control naval de Atenas. El conflicto se volvió más intenso y brutal. Atenas, que antes parecía imparable, se encontraba luchando por su supervivencia. El golpe final llegó en el 405 AC,
en la batalla de Egospótamos. Las fuerzas espartanas, bajo el mando del comandante Lisandro, lanzaron un ataque sorpresa y destruyeron la flota ateniense mientras estaba anclada. Sin su flota, Atenas quedó aislada y sin acceso a suministros. Finalmente, en 404 AC, la ciudad se rindió. La democracia ateniense fue desmantelada, sus muros largos, derribados, y Esparta emergió como la potencia dominante en Grecia. Sin embargo, la victoria de Esparta no significó estabilidad. Aunque lograron derrotar a Atenas, la guerra había debilitado gravemente a todo el mundo griego. La hegemonía espartana fue breve, y las ciudades griegas seguirían enfrentándose en conflictos internos durante los años siguientes. El sueño de un mundo griego unificado bajo una sola potencia nunca se cumplió. En lugar de eso, el debilitamiento general dejó a Grecia vulnerable. La guerra del Peloponeso no fue solo un conflicto entre dos ciudades-estado, fue una batalla de ideologías, de visiones opuestas sobre cómo debía ser la vida y el gobierno. Atenas, la ciudad de la libertad, el arte y la democracia, contra Esparta, la polis de la disciplina, la fuerza y la jerarquía. Aunque Atenas perdió la guerra, su legado cultural y democrático sobrevivió y continuó inspirando al mundo occidental. Esparta, por otro lado, logró la victoria militar, pero su dominio fue efímero, y con el tiempo, su sistema de vida se desmoronó. Hoy, la guerra del Peloponeso sigue siendo un recordatorio del costo del conflicto y de cómo las guerras internas pueden destruir incluso a las civilizaciones más poderosas. Atenas y Esparta eran las dos superpotencias de su tiempo, pero al final ambas salieron debilitadas y el sueño de una Grecia unida se desvaneció. La guerra del Peloponeso nos enseña que incluso las civilizaciones más avanzadas y poderosas pueden caer bajo el peso de la guerra y la ambición. Atenas, con su brillante cultura y su fervor democrático, y Esparta, con su insuperable disciplina militar, ambas perdieron mucho más de lo que ganaron al final de este conflicto devastador. El fin de la guerra dejó a Grecia dividida y vulnerable, abriendo el camino a la conquista por parte de Macedonia y eventualmente al surgimiento del imperio de Alejandro Magno. Atenas nunca volvió a ser la potencia que una vez fue, aunque su legado intelectual y democrático sobrevivió, marcando a las futuras generaciones. Por otro lado, Esparta, aunque victoriosa, no pudo mantener su hegemonía y pronto también se vio superada por el paso del tiempo. Al fin. Si esta historia te ha dejado reflexionando, te invitamos a darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal para más contenido como este. ¿Qué crees que habría pasado si Atenas y Esparta hubieran encontrado un camino hacia la paz? ¿Habría cambiado el curso de la historia? Déjanos tus comentarios, nos encantará saber tu opinión. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando las grandes batallas y eventos que moldearon el mundo tal como lo conocemos. ¡Hasta la próxima!